Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre los retos que afronta la política de defensa en España. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Guillem Colón, que es profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y editor de Global Strategy. Guillem, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues nada, un placer tenerte por aquí otra vez, porque estuviste en el episodio 2 del podcast hablándonos sobre si Argelia estaba desarrollando un A2AD, o sea, un sistema de negación de área y antiacceso. Y nada, pues te hemos traído para este tema, que es un tema, yo creo que muy adecuado a tu perfil, porque es un tema que has trabajado durante muchos años, tienes pues unas cuantas publicaciones al respecto en revistas de impacto y luego en la bibliografía haremos mención a ellas. Y además tienes algo que no tenemos la mayor parte de los académicos, que es experiencia directa trabajando en el Ministerio de Defensa. O sea, no colaborando desde la universidad, sino que pasaste unos años en la UTRAFAS, en la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas. Así que la verdad es que con muchas ganas de profundizar contigo en este tema, que conoces de primera mano, además tienes muy buen acceso a información, por lo que podríamos llamar politológicamente la caja negra de la política de defensa. Así que, nada, un placer. Pues muchísimas gracias. El placer y el honor es mío, sobre todo porque, a ver, si todos sabemos lo interesante que es esta oportunidad y, evidentemente, también otro asunto todavía más importante, cómo Global Strategy, cómo el podcast está teniendo la salida y la aceptación que tiene. Por lo tanto, tenemos que estar orgullosos, sobre todo, de la creación de la comunidad estratégica y de la promoción de los estudios estratégicos en España. Sí, y esto pues gracias a la generosidad de los que nos escuchan y de los que atienden nuestra petición de pasar por aquí. O sea que una vez más ahí las gracias y animar también a que, bueno, a que haya feedback, o sea, que nos escribáis, hagáis comentarios, likes, bueno, por supuesto, todo lo que ayude a visibilizar el podcast es bienvenido, pero también el ir teniendo contacto, que ya vamos generando esa comunidad por gente, bueno, que nos contacta por privado o que hace aportaciones pues ya extensas en los comentarios y esto va tomando cuerpo. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es sobre política de defensa española, pero la idea es no tanto, pues describir, ¿no?, en qué consiste la política de defensa española, sino abordar una serie de retos. No obstante, asumiendo que no todos los que nos escuchan pues tienen un conocimiento cercano de cómo se hace la política de defensa, habíamos hablado que comenzaras con una descripción muy rápida del proceso, ¿no? O sea, no sé si prefieres comenzar desde la Directiva de Defensa Nacional o incluso retrotraerte a la Estrategia de Seguridad Nacional, en caso de que estén las dos sincronizadas, que eso ya sería una primera pregunta. Y bueno, y luego al resultado final de capacidades militares o decisiones de despliegue en el exterior, lo que, en fin, como estimes conveniente articularlo. Entonces, ¿te parece que lo hagamos así? Perfecto, perfecto. Pues a ver, siempre es difícil empezar y sobre todo hablar de asuntos, digamos, documentales o este tipo de asuntos, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, la situación es extremadamente más fácil, está mucho más tasada. Si nos vamos también incluso a Francia, es decir, en muchos países está todo perfectamente tasado, es muy claro y además hay una relación directa en todo el proceso, ¿no? Pues aquí nosotros tendríamos que hablar un poco sobre el marco normativo, ¿no? El marco normativo, tenemos que tener en cuenta que el marco normativo de la defensa española tendríamos que coger la Constitución del 78, lo que plantea sobre el tema de las Fuerzas Armadas, sobre el tema de la defensa y sobre todo ya yendo a la Ley Orgánica, la 5/2005 de la Defensa Nacional, y las distintas normas que se han derivado más o menos de ella. Pensemos que la Ley Orgánica, la 5/2005, es la tercera ley orgánica que se hizo en materia de defensa nacional, ¿no? Pero hubo una completamente de transición
hecha en el año 80, después hubo otra en el año 84 y hasta el año 84 se mantuvo hasta el año 2005. Obviamente, durante todos estos años cambió muchísimo tanto el marco de la defensa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y el 2005 ya era necesario, incluso ya se planteaba desde antes que era necesario adaptarla, ¿no? Sobre todo en materia de adaptación, en materia sobre todo de crear un Estado Mayor de la defensa, un elemento conjunto con todos los elementos necesarios para planear y ejecutar operaciones. Y en este caso, obviamente, operaciones que ya son de naturaleza conjunta y ahora ya multidominio, ¿no? Después, si nos vamos a elementos, digamos, más políticos, pues otro elemento que tendríamos que decir es sobre todo el asunto de las directivas de defensa nacional. Son documentos firmados por el presidente del gobierno y que trazan las líneas maestras de la política de defensa, en teoría, para la legislatura y también los criterios básicos para su implementación. Hemos tenido algunas o bastantes directivas de defensa nacional. Antes eran documentos clasificados, después se hicieron ya documentos más de diplomacia pública o documentos ya abiertos. Y en teoría estos documentos, ¿para qué sirven? Sirven para... No son documentos de planeamiento como tal, pero sí que permiten más o menos orientar el planeamiento, estableciendo lo que sería el marco político. Cuando ya entramos dentro del planeamiento, dentro del planeamiento de la defensa, ya serían las directivas de política de defensa. Estas directivas ya las establece el ministro de Defensa y básicamente establecen un poco las directrices básicas para arrancar todo el planeamiento de la defensa. También es cierto que si nosotros nos vamos a la orden ministerial, la 60-2015, que es la que nos plantea el proceso de planeamiento de la defensa, también nos dice que los ciclos de planeamiento pueden empezar sin que exista una directiva de política de defensa establecida como marco. ¿Por qué? Porque si una cosa hemos visto en estos últimos años es la falta de marco político y estratégico para orientar la defensa nacional. Pensemos que entre el año 2012 y el año 2020 no hubo ninguna directiva de defensa nacional y esto obviamente lo podemos achacar a la situación política, una situación política pues, bueno, de interinidad en algunos casos, de cambios políticos, pero obviamente esto afectaba al planeamiento de la defensa. Por lo tanto, evidentemente, nosotros sabemos que lo que es el proceso de planeamiento tiene que hacerse de forma cíclica y, evidentemente, es necesario que haya un cierto marco estratégico. Después de todo... Sí, perdón que te interrumpa. O sea, que el origen deseable del proceso de planeamiento de la política de defensa sería la Directiva de Defensa Nacional, pero en caso de que no se dé o no coincida con el inicio de un ciclo de planeamiento, el ciclo de planeamiento se pone en marcha otra vez. O sea, se itera otra vez y salen las directivas de política de defensa al margen de que tengamos un marco político estratégico o no de una directiva de defensa nacional. Que cuando no, se entiende que lo que hay es una prolongación, una especie de prórroga de la directiva de defensa nacional última. ¿Sería ese el caso? Y no solo directiva de defensa nacional, sino también directiva de política de defensa, porque en teoría la directiva de defensa nacional motiva que se elabore la directiva de política de defensa, que recoge los principios y las grandes líneas de la directiva de defensa nacional. Y claro, y la directiva de política de defensa es la que sí que ya abre el ciclo de planeamiento, pero si no existe ni la una ni la otra, pues, ¿qué es lo que se hace? Se toma como base pues, la directiva que exista, la directiva que esté aprobada, sea más actualizada o menos actualizada y se basa, digamos, y se coge lo que sería el entorno estratégico, el entorno de prioridades, el que exista. Evidentemente, ya con la directiva, tanto la Directiva de Defensa Nacional del 2020 como la Directiva de Política de Defensa también de junio del 2020 o de julio, no me acuerdo ahora exactamente, pues ya empezó el ciclo de planeamiento, el actual, que se dilatará hasta el 2026. Pero sí, pero efectivamente puede haber ciclo de planeamiento de la defensa, es decir, que al final tiene que ser ciclos cíclicos y que valga la redundancia para ir iterando, ir generando las capacidades necesarias, obviamente, para
para programar recursos y todo lo demás. Entonces, podríamos decir que el núcleo de la política de defensa es el ciclo de planeamiento de la política de defensa, ¿no? Efectivamente, esto debería ser lo fundamental y de hecho, desde un punto de vista incluso de políticas públicas, desde un punto de vista estratégico, sería el elemento principal. ¿Por qué? Porque al final el planeamiento de la defensa, sea en este caso por ciclos de 6 años, lo que hace es transformar las prioridades políticas o las líneas políticas en capacidades militares, en cosas que, entre comillas, se pueden tocar. Claro, y evidentemente, esto es algo muy importante. Obviamente, las capacidades militares no se generan en 6 años, evidentemente requieren muchísimo más tiempo en muchísimos casos, pero obviamente esto permite programar recursos, presupuestarlos y evidentemente ejecutarlos. O sea que, por tanto, el fin del ciclo, o sea, no el fin en cuanto al término solo, sino la finalidad del ciclo es generar capacidades. Y cuando hablamos de capacidades, también pensando en que los que nos escuchan, quizás no todos están familiarizados con el término de capacidad militar, eso no se refiere únicamente al hierro, ¿no? O sea, a los sistemas de armas. No. ¿Qué más incluye una capacidad militar? Pues claro, exactamente. Muchos, sobre todo cuando somos pequeños y nos gustan el tema de las armas, pues evidentemente siempre pensamos que lo importante o que lo más representativo son las armas, ¿no? Es el material, el armamento inmaterial. Pues no, evidentemente a veces el armamento es necesario, pero no es suficiente, obviamente. Al final, una capacidad militar, en el caso español, se conforma por materiales, que sería el armamento inmaterial, las infraestructuras necesarias para poderlo operar, los recursos humanos, el adiestramiento, obviamente, la doctrina, la organización y también la interoperabilidad. Esto podríamos también coger cómo lo plantea la OTAN, que es 3/4 de lo mismo, pero básicamente una capacidad militar está orientada a lograr un objetivo militar, un efecto militar, y evidentemente está compuesta de todo esto. Yo soy de los que creo, y aquí podríamos hablar larga y tendidamente ambos, de que el elemento fundamental, el elemento que tiene que orientar las capacidades militares o el elemento principal tendría que ser siempre la doctrina militar. ¿Por qué? Porque al final la doctrina no deja de ser, entre comillas, algo que nos ayuda a responder a un problema operativo. Tenemos un problema operativo, establecemos un concepto operativo y de aquí establecemos una doctrina. Y al final la doctrina, sea más ofensiva, sea más defensiva, aquí nos condicionará un poco todo el resto de los elementos que conforman la capacidad militar. Sí, ahí coincido. O sea, la doctrina es el corazón de la capacidad militar. También se ven los procesos de cambio militar, que el cambio militar, para que sea integral, para que sea auténticamente cambio militar, tiene que empezar por un cambio doctrinal. Y a partir de ese cambio doctrinal, que como tú dices, es una respuesta a un problema militar con el concepto militar de por medio, es lo que explica por qué utilizamos estos materiales y no otros, y las infraestructuras asociadas a ellos, y por qué el aislamiento de esta manera y no de otra, porque lo que hace es incorporar esa doctrina y así con el resto de elementos de la capacidad militar. Muy bien, entonces, siguiendo con esta descripción así inicial de cómo se hace la política de defensa, hemos visto que todo empieza con un marco político estratégico, o al menos debería empezar con esa directiva de defensa nacional que marca las líneas maestras, y a partir de ella, pues el ciclo de planeamiento genera estas capacidades militares de acuerdo con ese marco estratégico. Entrando, sin asustar aquí a los que nos escuchan o sin aburrirles, ¿no? Porque la parte del ciclo, si entramos mucho al detalle, pues es un tanto árida. ¿Cuáles serían así los elementos que destacarías de ese ciclo de planeamiento? Yo incluso antes de empezar con el ciclo de planeamiento plantearía otra cosa del marco político, del marco estratégico, que es algo que realmente, y soy muy sincero, no sé en qué sitio está, que sería la estrategia de seguridad nacional.
Porque claro, desde un punto de vista teórico podríamos decir, tenemos que tener una política de seguridad nacional, primero seguridad, de aquí se saca la estrategia de defensa, la estrategia de acción exterior. Tenemos una estrategia de acción exterior que como ya se comentó aquí varias veces, parece más un documento de una ONG que no de un Estado que tenga intereses. Y claro, y aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos estrategia de defensa, por lo tanto, podríamos decir que lo que sería estrategia de defensa sería un poco la Directiva de Defensa Nacional. También tenemos una estrategia de seguridad nacional. El gran problema es que yo no sé realmente cómo se sincronizan. ¿Por qué? Por muchas razones, no solo por el tema temporal, porque pensemos que si nosotros cogemos la Ley de Seguridad Nacional nos dice que serían de periodos de 5 años, yo asumo que los periodos de 5 años son sobre todo para que no se solape con legislaturas, esto también tiene cierta lógica, ¿no? Es para que haya una cierta continuidad, pero claro, pero al final yo no sé cómo se transforma la estrategia de seguridad nacional en, digamos, en la Directiva de Defensa Nacional y cómo se coordina todo para, obviamente, que el producto final de una visión de la seguridad se convierta en capacidades militares que se puedan más o menos tocar. Por lo tanto, yo creo que es un problema o es un asunto siempre que tenemos que tener en cuenta. Si después nos vamos ya al tema de planeamiento, efectivamente, tampoco no es cuestión de aburrir a los oyentes, pero básicamente son ciclos ahora de 6 años. Además, hay un solape entre la fase de planeamiento y la fase de ejecución. Además, yo creo que lo realmente importante cuando pensamos en planeamiento son los objetivos temporales. Al final, se hace sobre 3 grandes objetivos temporales: un largo plazo, un medio plazo y un corto plazo. El largo plazo sería para transformar la fuerza, el medio plazo sería para programar recursos y el corto plazo ya para básicamente lo que serían los distintos ejercicios presupuestarios. ¿Por qué el largo plazo es importante? Puede parecer una tontería, pero todos los que nos gusta el tema de cambio militar, y creo que ambos podemos hablar de esto, pues evidentemente el planeamiento tiene que ser inherentemente transformador. Es decir, cuando nosotros hacemos ciclos, tenemos que pensar siempre en el futuro. Al final, yo tengo que saber qué es lo que quiero en el futuro para a partir de aquí establecer lo que voy necesitando en el presente y, evidentemente, el medio plazo, esto que hemos dicho 6 años, es el punto, entre comillas, intermedio. Por lo tanto, yo es pensar en el futuro. No es una situación final deseada, porque evidentemente al final el futuro va llegando y va cambiando, pero tengo que tener claro lo que quiero en el futuro y a partir de aquí programar recursos para el medio plazo y aquí gestionar el corto plazo. Por eso es tan importante, sobre todo, pensar qué quiero ser, entre comillas, yo de mayor. Claro, y aquí vendría un elemento fundamental que es la estrategia. La estrategia es, sobre todo, que haya una orientación política perfectamente clara. Señores, yo lo que quiero para España es la capacidad, yo qué sé, que tengo estos riesgos, tengo estas amenazas, tengo estas prioridades a nivel futuro y además, obviamente, hago estos estudios prospectivos y que me plantean esto. Y evidentemente yo, el instrumento militar, lo voy adaptando, lo voy transformando para que se vaya adaptando al futuro. ¿Por qué? Porque al final, cuando planteamos la generación de una capacidad militar, no es cuestión de un día, ni de 5, requiere muchos años. Y pensemos sobre todo cuando vamos a los ciclos de desarrollo de ciertos sistemas. No digo capacidades, sino ya directamente sistemas. Esto pueden durar durante 20, 30 años de desarrollo. Por lo tanto, evidentemente, tengo que saber qué es lo que quiero en el futuro. Que evidentemente no tenemos una bola de cristal y no sabemos cómo será el futuro, pero obviamente es necesario pensar en cómo puede ser. Sí, este tema además, por ir ya tirando de la biblioteca y que se vaya viendo, ¿no?, la conexión entre unos episodios y otros, este fue el tema del primer episodio del podcast, precisamente, que era prospectiva y defensa. Y ahí se hablaba de toda esta cuestión y además con ejemplos que vemos ahora en nuestro inventario. El propio Eurofighter, que tiene ya unas décadas de desarrollo, aparte de que llegase a las unidades hace ya unos años, ¿no?
pero ahora mismo estamos con el famoso avión de sexta generación entre Francia, Alemania y España, y ahí estamos hablando de un horizonte de 2040, en el mejor de los casos, siempre que no haya retrasos, que es frecuente que se produzcan. Luego sí, o sea que cuando aquí hablamos de largo plazo no es una exageración, sino que hablamos a veces de un par de décadas. Es que pensemos que además nosotros tenemos que estar pensando ya, es decir, en la fuerza futura, porque al final la fuerza presente no deja de ser producto de decisiones pasadas. Es decir, por ejemplo, ahora cuando estamos pensando, no sé, en los Eurofighter, pensamos en los Leopard, pensamos en los Pizarro, estos son productos de decisiones pasadas, no de decisiones... la Guerra Fría, y pensado para la Guerra Fría. Lo que pasa es que ahora ha habido un cambio de guión, es decir, son sistemas que después del 11S parecía que no tenían pues una función clara. Por ejemplo, la Tranche 1 del Eurofighter, que era un avión de superioridad aérea, y en esos años de Afganistán, guerra en Irak y demás, no había una amenaza aérea pareja. Pero, por ejemplo, ahora mismo, mientras estamos grabando esto, están desplegados los Eurofighter españoles en países OTAN fronterizos con Rusia, muy cercanos a Rusia. Luego, esa función que se visualizó en su momento de desarrollo, en los años 80, pues ahora por avatares de la historia estamos de nuevo dándole un sentido. O sea, ahí se ve la dificultad de hacer prospectiva. Sí. O sea, al final la prospectiva no se adivina en el futuro, sino visualizar una serie de escenarios plausibles y luego, fundamental, hacer un seguimiento prospectivo. Porque si hacemos un documento prospectivo y lo metemos en un cajón, realmente no cumple su cometido, sino que se trata de ir mirando, por un lado, el planeamiento y por otro, ese trabajo prospectivo que hemos realizado y retroalimentando ambos. Claro, y también, por ejemplo, con el caso de los Eurofighter, claro, igual que con muchas otras cosas, también tenemos que programar recursos y también tenemos que garantizar el ciclo de vida de los sistemas, porque, claro, el Eurofighter, el que salió, es decir, un Tranche 1, claro, al final lo tienes que ir modernizando. Pensemos que, por ejemplo, el caso de los británicos ya han dicho que los Tranche 1 todos se van fuera. ¿Por qué? Porque al final, con recursos limitados, tienen que priorizar recursos. Por lo tanto, ellos han dicho, miren, nosotros para mantener, por ejemplo, la flota de F-35 y los Eurofighter y tal, mientras vamos librando dinero para el Tempest, evidentemente hay cosas que se tienen que dar de baja, que son las cosas que nosotros consideramos que son menos relevantes para las necesidades presentes y futuros. Por lo tanto, pensemos que, claro, todo requiere pensar y tomar decisiones que tienen, uno, coste a nivel económico, tienen coste de oportunidad y, evidentemente, entrañan riesgos. Muy bien. Volviendo al ciclo de planeamiento, o sea, un primer elemento sería un trabajo prospectivo, o sea, dando ya, por supuesto, todo el marco político estratégico que hemos comentado antes. ¿Qué más elementos tendría ese ciclo de planeamiento? Pues, obviamente, ¿qué te gustaría destacar en esta visión que estamos dando muy esquemática de dicho ciclo? Pues obviamente, como hemos dicho antes, nosotros cuando hablamos en materia de proceso de planeamiento, se habla de capacidades. También el proceso de planeamiento ya se ha elaborado, claro, primero viene la Directiva de Política de Defensa, lo que hemos dicho antes que hacía el Ministro de Defensa, después ya viene la Directiva de Planeamiento Militar, que ya es mucho más militar, y evidentemente cuando hacemos planeamiento tenemos distintos elementos. Para no alargarnos mucho, para no liarnos mucho, pensemos que aquí hay distintas autoridades de planeamiento. En el caso español tenemos tres grandes autoridades de planeamiento. Uno, el GEMAT, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, como jefe del planeamiento militar. Después tenemos el Secretario de Estado de Defensa, que se encarga del planeamiento de recursos económicos o financieros y materiales, y después tenemos el subsecretario de Defensa, que se encarga del planeamiento de recursos humanos. Claro, pensemos que al final estas tres autoridades tienen que estar perfectamente alineadas, porque al final lo que necesito en el futuro y en el futuro medio plazo, corto plazo, más los recursos que a mí me proporcionan, claro, hay recursos que son muy poco elásticos. El recurso personal es muy poco elástico y es fundamental. Por ejemplo, para que entendamos las cosas,
el tener personal adiestrado para ciertas cosas que pueden ser el futuro, tú tienes que pensar en lo que quieres. Por ejemplo, no sé, en materia ciber, si queremos tener ciberguerreros o gente capaz de hacer operaciones electromagnéticas, evidentemente tienes que pensarlo desde ya o desde el pasado para saber cuánto los necesitarás en el futuro. Y esto implica cambiar plantillas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pensemos que todo es importante y obviamente el gran condicionante, que siempre es el condicionante económico, el condicionante que posiblemente ahora es posible que aumente, no sabemos cuánto, porque pensemos que ahora se ha dicho que sí, que intentaremos lograr el 2% en defensa, lograr el 2% en defensa sobre la base presupuestaria que tenemos ahora, sobre 1,03% OTAN, o según criterios OTAN, implicaría casi doblar el presupuesto y eso implicaría ser casi 10.000 millones de euros más. Yo soy bastante poco, no creo que realmente esto se pueda producir. Sí que se ha dicho que se intentaría aumentar eso, 1,22, 1,40, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también podríamos hablar de cómo se calcula el presupuesto, pero obviamente el tema presupuestario también condiciona obviamente el planeamiento. ¿Por qué? Porque al final las cosas necesitan dinero, necesitan dinero para saber cómo las compras, por cuánto las compras y durante cuánto tiempo las compras y las mantienes, las sostienes. Muy bien. ¿Y algo más que te gustaría destacar del ciclo? Antes Pues de pasar ya al contenido principal del episodio, que son esos retos que enfrenta la política de defensa. O sea, alguna cuestión así más, o sea, en clave didáctica. Sí, pues después también podríamos hablar un poco, o muy simplificando mucho, las áreas de capacidad, porque pensemos que al final, cuando hablamos de capacidades militares, ¿qué es una capacidad militar? Pues, no deja de ser a ver, si nosotros cogemos lo que dice la doctrina de las Fuerzas Armadas, nos dice que es un conjunto de sistemas que, operados bajo unos principios y procedimientos doctrinales establecidos, recordemos otra vez la doctrina, lo importante que es, permiten obtener determinados efectos, aquí el efecto militar, mediante su empleo en operaciones para cumplir con las misiones asignadas, ¿no? En este caso, como hemos dicho, pues es el de materiales, infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de capacidades, nosotros, en el caso español, las integramos dentro de distintas áreas de capacidad, que es lo que orientaría el planeamiento de la defensa, ¿no? Y serían mando y control, capacidad de enfrentamiento. Sí, los que hayan leído sobre todo la revisión estratégica de la defensa y los primeros ciclos de planeamiento, hablaba de superioridad en el enfrentamiento. Aquí se habla de capacidad en el enfrentamiento, conocimiento de la situación, es el situation awareness de toda la vida, proyección, sostenimiento, supervivencia y protección, contribución a la acción del Estado y preparación, que es la última área de capacidad que se integró dentro del planeamiento. Esto yo creo que también es importante, ¿por qué? Porque al final, cuando nosotros pensamos en ciertos sistemas, que sería ya lo último, pensemos que al final el sistema de concreto no deja de ser, digamos, la decisión final sobre qué se compra o no se compra es una decisión política, o podríamos decir que política industrial, pero aquí ya sería hablar del triángulo de acero, etcétera, 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 que son cosas que no nos afectan o que no nos interesan aquí, y creo ya que tanto Antonio Fonfría como Cristian Villanueva hablaron de esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estas áreas de capacidad son lo que nos orienta lo que vendrá después, ¿no? Y lo último acabarán siendo, digamos, los sistemas concretos, el hierro, lo que tanta gente le gusta. Muy bien. Pues bueno, teniendo ya esta visión más o menos así general de cómo funciona la política de defensa, o bueno, cuál es los grandes rasgos, ¿no?, del desarrollo de la política de defensa en cuanto a la generación de capacidades, si te parece, pasamos, por tanto, a un poco lo que queremos que sea novedoso de este episodio, que es a analizar una serie de retos que ha afrontado la política de defensa española en la actualidad y que son retos pues, que van a tener bastante recorrido. Es decir, que no es algo contingente que de aquí a un año pues ha quedado caduco, sino que son temas que los que nos escuchen, pues pasa un tiempo, yo creo que van a seguir valorando. Entonces, antes de empezar a grabar el podcast, habíamos
pues trazado, ¿no? Algunos temas, si te parece, te voy lanzando y ya tú vas rematando, vamos, o jugando con el balón. Entonces, un primer tema que habíamos visto era en qué medida la política de defensa española se inserta en una hipotética gran estrategia española. De este tema de la gran estrategia hablamos en el episodio 16, hablábamos de la geopolítica de España y nos preguntábamos en qué medida nuestro país tiene una gran estrategia. Bueno, ¿tú cómo ves la política de defensa en ese sentido? O sea, ¿hay una gran estrategia? ¿No la hay? ¿La política de defensa española está alineada con la política exterior o va cada una por su lado? ¿Cuál es tu opinión al respecto y en qué medida esto es un reto? O sea, en qué medida aquí hay que hacer todavía los deberes y que la política de defensa se integre con el conjunto de la acción exterior del Estado. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo difícil, básicamente porque, es decir, como muy bien comentaste en el capítulo sobre gran estrategia, tenemos un problema de base que es la falta de gran estrategia o la falta de visión estratégica. Se podría hablar larga y tendidamente de los problemas que esto genera o las bases de esto. Yo creo que Alberto Bueno algo habló también en un podcast sobre esto. De Pero cultura evidentemente, estratégica, exactamente. efectivamente. Y claro, y esto evidentemente en el caso de la política de defensa también se ve. Parece al final, nosotros podríamos decir que el gran hito que hubo en materia de política de defensa de este país fue hace casi 20 años, que fue la revisión estratégica de la defensa del 2003. Casi 20 años. Fue la primera y ha sido la única. Este documento, como mínimo, que sí que venía del Libro Blanco de la Defensa y de otras cosas, sí que permitió establecer un poco las grandes líneas de la defensa de España. Bueno, podríamos decir que sí, que también con el Decálogo de Seguridad y Defensa del año 84 también se dijeron muchas cosas, pero a nivel de defensa contemporánea yo creo que ha sido el gran hito. Básicamente estableció dónde estaban los intereses, dónde estaban, cuáles tenían que ser las misiones. Obviamente, claro, estamos pensando en los años 2000, ¿no? Es decir, se había terminado la Guerra Fría, acababa de haber los atentados del 11S, es decir, el mundo estaba cambiando y esto permitió un poco enmarcar todos los cambios que se produjeron hasta, bueno, o que hasta incluso se han producido, ¿no? Porque de hecho esta revisión estableció un marco de, digamos, de las Fuerzas Armadas futuras hasta el año 2015, por lo tanto, y de hecho las Fuerzas Armadas que tenemos son el producto o el resultado o la herencia de esta revisión, que sí, que en algunos casos ya venían de antes en materia de ciertas adquisiciones armamentísticas, pero esto realmente sirvió para mucho. Claro, si nosotros ahora tenemos que pensar en la política de defensa española, cómo está alineada o no, es muy triste decirlo, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer sería plantearnos, y es una cosa muy seria, que la clase política, las élites políticas o las élites de este país, primero se plantearan para qué sirve la defensa, porque yo la verdad es que no lo tengo muy claro ya, y cada vez lo tengo menos claro. Porque si nosotros vemos las declaraciones políticas, quizá hasta ahora, que ahora evidentemente ha habido un despertar estratégico a raíz de Ucrania, que se ha visto que evidentemente pues que las guerras existen y que el poder militar pues sirve y continúa siendo importante y que la disuasión es algo importante, pues claro, si vemos las declaraciones políticas de todos los partidos políticos, pues parece que las Fuerzas Armadas ¿para qué están? Pues están eso, para operaciones de paz, para interposición, estabilización, reconstrucción. Sí que hubo pues participación, ha habido participación en los Balcanes, sobre todo la gran toma de conciencia o la gran operación, la más importante obviamente para España fue Afganistán. ¿Por qué? Porque ha habido muchas generaciones que han quedado, digamos, que han estado allí en operaciones de estabilización y reconstrucción y obviamente también contra insurgencia, contra un tipo de adversario, pero muchísima muchísima élite yo creo que no es consciente o no sabe para qué sirven las Fuerzas Armadas. Tenemos la UME, que es un hito para ciertas cosas.
muchas declaraciones de lo importante que ha sido las Fuerzas Armadas para luchar contra el COVID, etcétera, 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 pero realmente que sí, que estamos en la OTAN, que participamos en la Unión Europea, en todas las iniciativas de la Unión Europea, pero realmente es difícil pensar que tengamos algún tipo de gran estrategia o un gran tipo de visión sobre qué es lo que queremos con las Fuerzas Armadas, cuál tiene que ser la misión de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Directiva de Defensa Nacional del 2020, pues nos dice cosas como, no sé, apoyo a los objetivos a la Agenda 2030, asuntos como seguridad humana, apoyo a la Agenda de Mujer, Seguridad, Paz y Seguridad, la iniciativa de Escuelas Seguras de las Naciones Unidas. Este tipo de cosas que sí, vale, están muy bien, son muy importantes, pero obviamente nos están muy alejadas de lo que serían las coretas de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas al final no dejan de ser función de disuasión, y si la disuasión falla, el combate sea en todo el espectro, ¿no? Contra irregular, convencional y obviamente contra adversarios simétricos en operaciones de alta intensidad. Evidentemente, en el caso, además, tenemos, en el caso de España, una amenaza no compartida. Estas son las ambiciones que tiene el caso de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, que esto tendría que ser un condicionante de la defensa española. Está expuesto en los documentos. Desde la Directiva de Defensa Nacional 2012 se ha vuelto a recuperar, pero evidentemente esto tendría que condicionar todo lo demás. Pero yo la verdad es que me cuesta ver realmente que haya una alineación de los objetivos, de los grandes objetivos de la política, de la alta política nacional con los objetivos de política de defensa. Sí que hay muchísima política declarativa, eso, OTAN, Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres, después hablaremos un poco ya de lo que dicen algunos documentos militares, que sí que ya entran un poco más al detalle, y de aquí se puede orientar un poco lo que debería ser, pero a nivel político, la verdad es que es difícil realmente saber qué es cuál es la función de las Fuerzas Armadas, para qué se quieren las Fuerzas Armadas, y realmente si se consideran que es algo que yo creo que es evidente que es un instrumento del Estado, junto con la herramienta diplomática, la herramienta informativa y la herramienta económica, por ejemplo. Bueno, entonces tengo una doble pregunta sobre esta cuestión. Una, en buena medida ya la he respondido, pero por subrayar más ese punto y esa carencia. Y otra es mirando al futuro. La primera es verdad que en la Directiva de Defensa Nacional se habla reiteradamente, o sea, cada vez que sale una nueva Directiva de Defensa Nacional se habla pues de los compromisos de España en OTAN, en Unión Europea, en Naciones Unidas. Bueno, la pregunta es ¿las élites políticas españolas y en particular el gobierno conciben la política de defensa como una herramienta de influencia de España en esos foros, en esas organizaciones, para defender sus intereses? Es decir, que el hecho de que tengamos pues una alta participación en misiones de la Unión Europea significa que luego se lo convertimos en una estrategia de influencia en la Unión Europea en cuestiones que no son directamente de defensa, o eso no está sincronizado, o eso es una inversión que no se rentabiliza luego en términos políticos. Esta es una primera pregunta. Y luego la segunda es ¿en qué medida esto se podría, bueno, a ver, no resolver, pero intentar promover un cambio a mejor, yendo quizás a lo que es la raíz, ¿no? Que es lo que también comentabas, ¿no? Aludiendo a ese capítulo con Alberto Bueno, es el episodio 3 del podcast sobre cultura estratégica, ¿no? Cultura estratégica de las élites. ¿En qué medida los tiempos en los que estamos, que es realmente una sacudida estratégica, invitan a una revisión estratégica de la defensa en España? O sea, a hacer de nuevo ese proceso con una política de Estado, es decir, teniendo en cuenta los diversos partidos políticos, teniendo en cuenta los actores sociales, y que haya una reflexión colectiva a este respecto. Pues en relación a la primera pregunta, pues yo creo sinceramente que no. Es decir, no creo que haya realmente una estrategia, o que realmente
la participación en misiones tenga contrapartidas políticas o tenga contrapartidas en materia de influencia política. Parece, de hecho, que la participación en operaciones ni sigue, en muchísimos casos, una lógica estratégica, y además parece que en muchísimos casos también adopta el enfoque de lo que se llama el flag approach, ¿no? Es decir, de tener fuerzas allí solo para tener la banderita, pero no buscando un retorno, digamos, un retorno estratégico, un retorno político. Claro, y esto evidentemente tiene efectos diplomáticos, tiene efectos sobre peso país, tiene efectos sobre capacidad de influencia y obviamente sobre retornos. Claro, que sí que está muy bien cuando se habla, ¿no?, en los distintos documentos de multilateralismo eficaz, contribuir militarmente, eso, OTAN, Unión Europea, Naciones Unidas, despliegues en marcos multilaterales, en Europa, Mediterráneo, Sahel Occidental, Océano Atlántico. Vale, esto está muy bien, pero es decir, no le veo o me cuesta ver algún tipo de lógica estratégica perfectamente clara. Es decir, y que evidentemente de aquí podamos obtener réditos en los foros multilaterales, ¿no? En Bruselas, etc. O a nivel bilateral o como sea. Después, en materia de cultura estratégica o en materia de si sería necesario hacer algún tipo de cambio o cómo podría cambiar, obviamente. Es decir, a ver, yo creo que todos somos conscientes de que el sistema ha reventado. El sistema, claro, hemos vivido muy bien, muy cómodos, muy tranquilos durante toda la posguerra fría, guerra contra el terror. Claro, era un sistema fácil, era un sistema más o menos simple. También la supremacía estadounidense pues nos daba esta paz, nos daba esta estabilidad, al menos en Occidente. En Europa, obviamente, empezamos con unas vacaciones estratégicas que parece que ya se han terminado, y esto obligaría a que España y los otros países, obviamente, lo harán, que se replanteara realmente su posición en el mundo, porque hay muchísimos asuntos pendientes. Evidentemente, pensemos que estamos ya en una etapa de competición entre potencias. Rusia no deja de ser una potencia regional y China es una potencia sistémica, sobre todo para Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos en la situación en la que estamos geográficamente en el oeste de Europa. Nosotros el tema ruso nos afecta de forma tangencial, sí que nos puede afectar todo lo que está sucediendo en el norte de África, Magreb. Evidentemente hay otros actores como Rusia y China que también están penetrando allí, aparte de, obviamente, de otras potencias más menores, pero obviamente esto implicaría replantearnos nuestra posición, en el sentido de hacer las apuestas que se tengan que hacer. ¿Para qué? Para intentar, digamos, saber cuál es nuestra posición en el mundo y cómo tenemos que actuar. Obviamente, este junio sería una gran oportunidad. Pensemos que tenemos el nuevo concepto estratégico de la OTAN en Madrid, y sería necesario, sería interesante que realmente España dijera: señores, nosotros qué queremos hacer, digamos, en los próximos años, que ya será completamente, que el marco habrá cambiado, y el marco tanto europeo, en materia de equilibrios europeos, como obviamente los equilibrios en la OTAN y equilibrios internacionales. Para cambiar esto, para que realmente hubiera visión estratégica, lo que necesitaríamos sería cultura estratégica, y sobre todo que las élites políticas tuvieran cultura estratégica, o élites en general, una cultura estratégica que realmente no tienen. Y esto se está demostrando, o se viene demostrando desde hace muchísimos años. Por lo tanto, yo tengo pocas esperanzas de que esto sea posible en el corto plazo. Pero evidentemente sería necesario, y más que nunca, establecer una revisión estratégica de la defensa. Obviamente esto es política de Estado, porque evidentemente la defensa es una política de Estado, igual que la política exterior, igual que como tendría que ser también la enseñanza. Pero bueno, esto ya son nuestros asuntos. Y obviamente saber o establecer los criterios básicos de la defensa nacional,
perfectamente alineadas con nuestra acción exterior para los próximos 15 años. Y esto, obviamente, orientar todo el desarrollo de capacidades militares, que en este caso ya lo tenemos en algunos casos bastante condicionado por el ciclo modernizador que empezó en el 2018. Por lo tanto, hay ciertas cosas que ya quizá no las podríamos hacer, pero obviamente es necesario orientar para saber qué es lo que queremos ser, entre comillas, de mayores. Bien, entonces, un primer reto que podríamos resumir de entrada, tener una gran estrategia y luego insertar en dicha gran estrategia la política de defensa. Esa es una tarea pendiente que has trazado muy bien. O sea, yo creo que lo suyo es una nueva revisión estratégica de la defensa, una reflexión colectiva y ponerse manos a la obra en ese sentido. Y ahora acabas de mencionar una cuestión que es el segundo reto, con lo cual, si te parece, pasamos a él, que es un segundo reto que podríamos sintetizar como pagar lo que se debe. ¿Eso en qué consiste? Pues sí, a ver, pagar lo que se debe es básicamente, pensemos que la defensa contemporánea o digamos lo que sería la programación militar española, ha habido dos grandes ciclos modernizadores. Simplificaré bastante. Uno entre el 97 y el 2008. Para entender el del 97 al 2008 tendríamos que irnos un poco antes, pero tampoco no ha lugar. En este mismo podcast se hizo alguna referencia cuando habló Cristian. Y perdona, Guillem, voy a decir el número para que los que nos escuchan lo puedan consultar. Sí, es el episodio 12, la industria española de defensa ante los cambios en el entorno estratégico, que es un episodio que amplía la cuestión de la industria de defensa a nivel mundial, que eso lo trató Antonio Fonfría en el episodio 11, ofreciendo un panorama internacional de la industria de defensa. Antonio Fonfría es profesor de economía y Cristian es director de la revista Ejércitos, y además ambos publicaban en el monográfico de la revista de estudios de seguridad internacional sobre economía de la defensa. Entonces, ahí se trata más en detalle esta cuestión, o sea, para el que quiera consultarlo, pero sí que, ¿te parece? Podemos abundar en ello y en qué medida condiciona la política de defensa española. Pues básicamente, simplificando bastante, pues todos, entre el 1997 y el 2008 se firmaron, o planteámoslo de otra manera. Básicamente, a la hora de modernizar los materiales, pues hay múltiples formas de hacerlo, ¿no? Se pueden pagar las cosas, entre comillas, tocatejas, se pueden pagar a plazos o se puede hacer este sistema como es el que hizo España, que era un sistema de preferenciación industrial. Cuando no había líquido para poder pagar, estábamos además en una situación, digamos, económica compleja, sobre todo también era necesario cumplir los criterios de convergencia de Maastricht para entrar en la Unión Económica y Monetaria, y había unos condicionantes industriales. Pensemos que ciertas empresas estaban en una situación económica mala, otras ya era necesario tomar la decisión para empezar la construcción de los sistemas, porque estaban en consorcios internacionales. Pues al final se empezaron a establecer ciertos programas. Al final fueron 19 programas valorados en más de 27.000 millones de euros. Con las distintas actualizaciones de los precios, esto subió a más de 30.000, después volvió a bajar cambiando ciertas cosas. Y esto, evidentemente, claro, ¿para qué sirvió? Sirvió para modernizar. Sí, si no te importa, Guillem, perdona, para los que nos escuchan, que son también aficionados al hierro, como tú y yo y como yo, un poco por visualizar qué sistemas se compraron en aquel primer ciclo modernizador. Pues a ver, se compraron muchos. A ver, empezamos. Los Leopard 2, ¿cómo se llama? Los Typhoon, las F-100, los A400, el S-80, que de hecho el S-80 también lo estamos
entre comillas, con un incremento del techo de gasto en este ciclo modernizador. Los Tigre, después la segunda fase de los Pizarro, los misiles Iris-T, el Cantabria, los Taurus, los obuses, los 155-52, algunos de los BAM, los Spike, los NH90, los AS300, los 532 para la UME, los CL415 para la UME y los No-2 CIS también para la UME. Que vamos, básicamente sí que supuso una modernización sustancial de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, mencionabas ahí los Typhoon, que es como denominan los británicos a los Eurofighter, y ciertamente eso es una capacidad, un elemento de la capacidad muy relevante para el ejército de aire, por ejemplo, ¿no? O lo mismo con la F-100 o el Leopard 2 para el ejército de tierra. O sea, que realmente sí que supuso un avance, pero que el modo de financiación a través del cual se procesaron esas adquisiciones, pues tiene también su parte negativa. Sobre todo si entre medias te viene una crisis económica y entonces los números empiezan a no cuadrar. Exactamente. A ver, pensemos que al final todos estos sistemas eran fundamentales, porque pensemos que sustituían cosas que en algunos casos venían de la ayuda estadounidense de los inicios de la Guerra Fría, en algunos casos de sistemas franceses, pero evidentemente que ya habían llegado al final de su vida operativa. Pensemos que al final, por ejemplo, los Typhoon lo que sustituían eran los Mirage 3, que los primeros empezaron a entrar en los años 70, los Mirage F1, que empezaron a entrar en el 76, los Leopard 2E sustituían a los M40, M61, M63 y a MX30, por lo tanto, a ver, que estas cosas, a ver, que era necesario. Y además pensemos que estos sistemas también contribuían, y esto si miramos los mismos documentos de la época, también justificaban a nivel militar, ¿para qué? Para todo el tema de la entrada en la estructura militar de la OTAN, para participar en misiones europeas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos de esos sistemas, aparte del elemento industrial que podemos hablar después, estos sistemas, digamos, eran interoperables, porque eran los mismos que tenían otros países europeos. Por lo tanto, eran interoperables con la OTAN. Es decir, era necesario, digamos, modernizar la defensa española. Obviamente, que sí que podríamos discutir sobre, por ejemplo, por qué se compraron los Tigre y los NH90 y no se compraron los Apache y los UH-60. Vale, perfecto. Estos son criterios industriales. Pero pensemos que al final, en la adquisición de sistemas, los criterios industriales en todos los países acaban siendo importantes. Igual que, por ejemplo, ahora cuando hablamos de ciertas cosas, también tenemos que entender que ya adquirir sistemas pensando en retornos industriales, pues ya mucha gente asume que ya es inasumible. Por lo tanto, tienen que hacerse las cosas por justo retorno. Por lo tanto, asumamos que esto se compra, eran cosas necesarias, pensemos, y todo contribuye a incrementar la proyección de las Fuerzas Armadas, con lo que se pensaba también en aquella época, más que hacer no defensa territorial, sino más capacidad de proyección, ciertas cosas de pensando en el futuro. Vale, podríamos decir también que el S-80 en aquel momento se pensaba de una manera, se cambian las orientaciones, esto implica lo que pasó con el tema de Scorpen sí, Scorpen no, pero bueno, no nos interesa, pero evidentemente esto no había dinero para comprarlo, porque al final el presupuesto de defensa siempre, desde el fin de la Guerra Fría, se mantenía más o menos por debajo del 1%, y pues al final eran mucho dinero, se tenía que modernizar. Obviamente había muchísimos elementos industriales, porque esto le dio a las empresas, los astilleros Izar, a Santa Bárbara, a Airbus, bueno, o en aquel caso todavía ADS, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no había dinero. ¿Y cómo se hizo? Pues se hizo por un sistema de prefinanciación industrial. Básicamente, que era el Ministerio de Industria
ponía entre comillas el dinero. ¿Por qué? Porque estos sistemas, uno de los elementos que tienen importantes es que tenían un elemento de capacitación industrial muy importante, de I más D más I. Por lo tanto, toda la parte del desarrollo del sistema estaba prefinanciado a nivel industrial, y a medida de que fueran entregándose, lo cierto es que es un poco más complejo, pero para que lo simplifiquemos un poco, a medida que se iban entregando los sistemas, el Ministerio de Defensa iba pagando las cosas, ¿no? Como si fuera, entre comillas, una recepción administrativa. Yo lo recibo administrativamente y voy pagando, ¿no? De verdad es un poco más complejo porque se hacía un calendario de pagos, había un momento donde la prefinanciación llegaba a un límite, iba bajando, después el dinero que portaba Defensa iba aumentando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto al final, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente este sistema se fundamentaba en un pequeño problema. Un pequeño problema que es que el presupuesto de defensa tenía que ir aumentando. Y el presupuesto de defensa no aumentó, y además vino la crisis económica, la del 2008, y pues esto no se pudo... Es decir, todo el calendario de pagos pues acabó estallando por los aires. Por eso al final pasó lo que pasó de los créditos extraordinarios, estos créditos extraordinarios que los tribunales dijeron que evidentemente no se podía hacer así. Esto al final se integró dentro del presupuesto de defensa. Esto acaba explicando el incremento presupuestario que ha habido en estos últimos años, desde el 2017, integrar los créditos para el pago de estos sistemas, y de momento estos sistemas se terminarán de financiar en el año 2032. Abro paréntesis, es posible que se terminen de financiar más tarde. ¿Por qué? Porque pensemos que este mismo año hubo una reprogramación, por ejemplo, y no es la primera, de 550 millones de euros para pagar el sostenimiento de los Eurofighter. Por lo tanto, esto es posible que se incremente, digamos, el plazo de retorno de los dineros que todavía se deben de estos sistemas. De hecho, a día de hoy, a 2022, se asume que se deben todavía unos 9.000 millones de euros, que se irán pagando hasta el 2032 o un poco más tarde, y esto, pues evidentemente, es un asunto que condiciona el planeamiento de la defensa. Además, pensemos también otra cosa. Muchos de esos sistemas están ahora a mitad de su vida operativa. Pensemos, por ejemplo, que los A400... No, ¿por qué? Porque los A400 todavía no se han entregado todos. ¿Y por qué no se han entregado todos? Porque no se entregan todos, porque así también retrasas un poco el pago de las cosas. Pero otros sistemas, los Typhoon, los F-100, los Leopard, Pizarro, pues ya tendrían que empezar a pensarse en modernizaciones de media vida. Y claro, y esto evidentemente requiere dinero que se tiene que sacar de algún sitio. Por lo tanto, aquí ya vendrán otros problemas. Esto es lo primero que necesitamos, digamos, determinar de pagar. Pero en este mismo contexto, en el 2018, empezó un nuevo ciclo modernizador para también pagar con el otras mismo cosas, sistema, ¿no? de financiación, ¿no? O sea, con el mismo sistema de Efectivamente. financiación. Sí. Con lo cual, la deuda empieza a abultarse todavía más. Claro. Y yo lo entiendo. Claro, el político cuando vio el tema de este sistema de preferenciaciones, un sistema eso de pagos aplazados, una variación de un sistema del sistema alemán, utilizado en muchos casos para obra pública, pues claro, el político vio que esto era una bicoca. ¿Por qué? Porque podía dedicarse a firmar contratos y ya se pagarían con el tiempo. Claro, pero se tienen que pagar, porque al final las cosas se tienen que pagar. Claro, y aquí es el problema. Empezamos otro ciclo modernizador, que de hecho hacía años, desde el 2012-2013, se estaba también planteando la necesidad. ¿Por qué? Porque las empresas necesitaban, digamos, líquido para ir haciendo sus proyectos y tal. Y claro, empezó este ciclo modernizador manteniendo exactamente el mismo sistema de preferenciación industrial que el anterior. Empezamos con casi 14.000 millones de euros, ahora ya estamos en unos 24.000, 25.000 millones de euros. Y claro, y evidentemente esto se tendrá que pagar. Claro, quizá la gran lección aprendida del anterior ciclo, que en este ya se está aplicando, que es que estos sistemas ya cuando se presupuesta, más que presupuestarse, se concibe el ciclo de vida. Es decir, porque pensemos que al final el ciclo de vida de un sistema
vale dinero. Es como, por ejemplo, cuando yo me compro un coche, yo no me tengo que comprar un coche pensando en el precio de compra del coche. Yo tengo que pensar en el precio de compra del coche y el seguro, los neumáticos, irlo, digamos, eso, actualizando y manteniendo todo lo que valdrá. Porque, evidentemente, el precio del coche es más barato a veces que todo el ciclo de vida del mismo coche. Pues con los sistemas de armas pasa lo mismo y en muchos casos pasa bastante más. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando haces modernizaciones grandes, esto implica modernizarlo, pero mucho, 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 ¿no? Cambiar todos los sistemas, cablearlo todo, etcétera, 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 ¿no? Para que nos entendamos. Por lo tanto, en este nuestro sistema ya se ha concebido esto y también se ha hecho otra cosa que también es importante, que el soporte logístico inicial, digamos, para que puedan funcionar, ya también está integrado y un soporte mínimo a 5 años, ¿no? Que por lo tanto ya los sistemas cuando se vayan obteniendo ya pueden ir funcionando y después ya ya pueden ir operando. Pero claro, pensemos que al final la compra de estos sistemas además son más caros de operar, por lo tanto el sostenimiento de sistemas es muchísimo más caro que los sistemas que sustituyen, por lo tanto esto implica más dinero. Entonces, una cuestión vamos, que surge es, imaginemos que de verdad se amplía el presupuesto de defensa hasta llegar al 2%, cosa que coincido contigo que es mucho imaginar, porque en política lo que cuenta son los hechos y no las palabras. Y bueno, se ha hablado de esto, pero yo sinceramente hasta que no lo vea no lo creo. Pero imaginemos que se alcanza ese 2%. Teniendo en cuenta esta deuda, realmente lo primero que habrá que hacer es ponerse al día y terminar de pagar el primer ciclo de modernización y empezar a pagar el segundo ciclo de modernización, ¿no? O sea, que por lo tanto, los que ahora mismo a lo mejor están echando las campanas al vuelo de la cantidad de cosas que se van a poder adquirir si esto fuera verdad, yo creo que ahí hay que moderar las expectativas. Totalmente. ¿Sí? A ver, claro, y no es solo pagarlo, es sostenerlo. A ver, es que Y pensemos, sostenerlo, por supuesto. Sí, sí. claro, aquí al final, es decir, ninguna solución. A ver, con dinero se pueden solucionar muchas cosas. Claro, por ejemplo, pensemos que aquí este sistema ya el calendario de pagos está hecho. El del primer ciclo se termina en el 2032. El del ciclo que estamos ahora se terminará, en teoría, de pagar el 2035. 2035. Claro, lo lógico sería que si aumenta ahora el presupuesto, aparte de dejando de lado los otros asuntos vinculados con el aumento del alistamiento, es decir, tener las fuerzas perfectamente alistadas, lo lógico sería, pues sí, ir haciendo alguna cosa para, sobre todo, no comprometer el grueso del presupuesto para inversiones y modernización, que lo tenemos todo comprometido, o tenemos más del 70% comprometido en estos sistemas. Es decir, sistemas que algunos, cuando terminen de pagarse, estarán ya a punto de ser dados de baja, y estos otros nuevos que ya empezarán, digamos, o terminarán en teoría de pagarse en el 2035 o quizá más tarde. Por lo tanto, evidentemente, lo lógico sería establecer alguna manera de o esto lo pagamos, o si no, esto nos interesa y vamos pagando en el tiempo, pero como mínimo realmente sabiendo, es decir, no comprometiéndonos a más cosas, y aquí vendría el elemento industrial, de las que podamos, uno, pagar y dos, sostener. Y tres, el elemento más importante, lo que he dicho antes, muchos de los sistemas que se adquirieron en el ciclo 97-2008 ahora se tendrían que hacer modernizaciones de media vida. Eso es fundamental. O sea, pienso, por ejemplo, en las fragatas F-100, vamos, que están teniendo ya problemas en ese sentido y que necesitan esa MLU. Y bueno, y cosas que son en parte modernización o mantenimiento, ¿no? en mitad del ciclo de vida, pero que son también esenciales. O sea, pienso, por ejemplo, en sistemas de protección activa para los Leopard. O sea, a cuenta de lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no? De los vulnerables que son los carros de combate ante los sistemas contra carro avanzados. O sea, hoy leíamos, ¿no? en la revista Ejércitos
que se calcula que los rusos han perdido unos 500 carros de combate en lo que va de conflicto. Eso es casi 2 veces lo que tiene España y llevan apenas un mes. Exactamente. A ver, pensemos que algunos de algunas de las modernizaciones de estos sistemas se han metido dentro del ciclo modernizador que empezó en el 2018. Por ejemplo, el tema de los Typhoon ya para modernizar, por ejemplo, el tema de los radares, etcétera, ya se metió en el ciclo actual. El tema de los Tigre, claro, el tema de los Tigre para el MK3 ya también se ha metido dentro del ciclo actual. Es decir, que algunas ya se han metido también por los problemas estos económicos y también por los efectos que tiene, digamos, sobre el elemento industrial, ya se han metido, pero claro, pero otras cosas se tendrían obviamente que digamos que presupuestar y que hacer. Claro, y esto también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Esto aquí estamos hablando solo de programas especiales de armamento o programas especiales de modernización. Ha habido muchos otros programas que se han pagado con el dinero propio digamos, con los fondos propios del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, cuando se compraron los Centauro, los Centauro eran, entre comillas, baratos, no tenían ningún tipo de contrapartida industrial, se compraron, entre comillas, llave en mano, y esto no se compra con este sistema, ya se compra, entre comillas, a tocateja. Hay otros sistemas, todos los que tengan efectos, sobre todo industriales, se compran por este sistema de prefinanciación industrial. Pues, en fin, lo que estás contando, la verdad es que genera vértigo. Porque se está creando una deuda monumental. El escenario no es nada claro. O sea, por un lado, internacionalmente es inquietante, pero desde el punto de vista económico, tanto en Europa y en particular en España, hay motivos más que de sobra para pensar que viene una crisis de las gordas. Y todo esto, pues, es que podría reventar. Se podría reventar en los próximos años. Exactamente, porque, repito otra vez, es que no solo es comprar los sistemas, es pagarlos y, sobre todo, sostenerlos. Y pensemos que al final... Es que eso es algo que no siempre se cae. O sea, uno puede decir, vale, sí, tenemos 5 F-100, ya, pero la cuestión es, ¿cuántas están operativas? O lo mismo con los Eurofighter, o lo mismo con los Leopard. ¿Cuántos están realmente operativos y cuántos no? Bueno, son cifras que evidentemente no pueden trascender, pero en un día, en caso de necesidad, pues nos podemos encontrar una sorpresa muy desagradable. Y de luego no es algo que no se viera venir, porque lo que estás diciendo es algo palmario, o sea, esto sí que es público. Sí, es decir, claro, y es que además es lo que decías tú, y es una cosa que lo comentó muy bien Guillermo Pulido, y también obviamente en su fantástico libro, que es que aquí es necesario empezar a cambiar de paradigma. ¿Por qué? Sí, entonces, perdona, Guillem, Sí. un poco por seguir el orden del podcast, este sería, por lo tanto, el tercer reto. O sea, el primer reto es el integrar la política de defensa española dentro de una deseable gran estrategia que ahora mismo no tenemos. El segundo es pagar lo que se debe. Y el tercero, a propuesta tuya también, es el pensar en el futuro, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo hay un problema pues, muy grave de sostenimiento, de pagar pues, toda esta deuda adquirida. Pero claro, aquí la cuestión es, ¿realmente esta fuerza que tenemos ahora mismo y que estamos ya hipotecándonos por adquirir es la adecuada para el tipo de conflicto en el que podemos vernos empeñados? Y esto, en efecto, es algo que desarrollaba muy bien Guillermo Pulido. Es el episodio 15, cuando hablaba de las operaciones multidominio y la guerra mosaico. Pues ahí tienes para explayarte. ¿Qué nos cuentas al respecto? Pues, a ver, aquí viene el problema. Mucho podríamos hablar de esto, pero pensemos a muy grandes rasgos. Las adquisiciones que estamos haciendo ahora serán para, digamos, algunas empezarán a entrar en servicio de aquí poco, otras será más tarde, pero esto estará en servicio y en algunos casos serán la columna vertebral de las Fuerzas Armadas hasta el año 2050, 2060, 2070.
Por lo tanto, claro, años, pensemos que para muchos el 2035 empezará la singularidad, o en torno al 2035, pensemos que estamos a punto, bueno, puede haber mucho hype, pero al final estamos a punto de que haya un cambio, digamos, realmente profundo, un cambio realmente disruptivo en materia militar, una revolución militar en toda regla, no una revolución de asuntos militares, sino una revolución militar en toda regla, por todos los efectos, eso, inteligencia artificial, computación cuántica, etcétera, nanotecnología, biotecnología, impresión 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Guillermo lo ha explicado, lo explicó muy bien en el podcast y en su libro, y evidentemente también estamos viendo que las guerras del futuro, o antes de pensar en la guerra del futuro, y también estamos viendo que, difusión, y esto no es una cosa nueva, de tecnologías avanzadas y de sistemas altamente letales entre actores, entre potencias de segundo y tercer orden. Y esto, yo creo que el wake-up call para muchos fue en Nagorno-Karabaj, es decir, hace 2 años. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando, tenemos una revolución militar en ciernes. Evidentemente, el entorno de riesgos y amenazas está cambiando completamente, difusión tecnológica, y esto evidentemente implica replantear las cosas. Y después con otro elemento todavía más importante y que lo vinculamos con el asunto anterior. ¿Cómo lo diría? Las leyes de Agustine están ya llegando a su máximo apogeo. ¿Por qué? Porque evidentemente sus aforismos dijo muchas cosas, pero uno de los más tradicionales era que evidentemente que cada uno de los sistemas que se sustituían era infinitamente más caro y que el crecimiento del presupuesto de defensa era siempre mucho menor que el incremento de los sistemas. Esto al final, ¿qué es lo que llevaba? Llevaba al desarme estructural. Claro, cada vez tenemos, y esto es, siguiendo la lógica que comentó Guillermo Pulido, cada vez vamos a sistemas más selectos, más sofisticados, pero muchísimo más caros. Claro, y al final cada vez se pueden tener menos sistemas de estos. Sistemas que, si te los destruyen, afecta muchísimo tu capacidad militar. Claro, pensemos, por ejemplo, yo qué sé, un caso paradigmático, el FCAS. El día que el FCAS salga, si es que sale, sea un sistema sofisticadísimo, sea un sistema selecto. Pero claro, su coste será prohibitivo. Obviamente que nadie se crea que se podrá sustituir los Eurofighter por los FCAS. Es imposible. Imposible. Por lo tanto, evidentemente... numéricamente, de 1 a 1, ¿no? Exactamente, como ya estamos viendo que ocurre con el propio F-35, que los países europeos, por ejemplo, que están adquiriendo F-35, dando de baja pues aviones de cuarta generación, no lo están haciendo 1 a 1. Obviamente. Y luego, además, está el problema de sostenimiento del propio F-35, que es descomunal. Efectivamente, claro. Es que pensemos que al final... Los británicos, de hecho, tú antes lo comentabas, ¿no? Que han tenido que dar de baja los Tranche 1 y están también ralentizando la llegada de los F-35 porque es que no da el presupuesto para las horas de vuelo necesarias de ese aparato. Exactamente. Y pensemos que al final... Es decir, todos los sistemas, claro, son infinitamente más sofisticados y proporcionan muchísimas más capacidades. Pero evidentemente también son mucho más caros. Por lo tanto, claro, vamos a un desarme estructural. Claro, si esto le sumamos, y esto ya se ha visto, los conflictos recientes, conflictos de alta intensidad, es decir, la atrición que hay de los sistemas es brutal. Y esto lo estamos viendo, como comentabas antes, en el caso de Ucrania. Vale que sí, la gente puede decir, no, es que aquí... eran, yo qué sé, había T-80s y los T-80s serán lo que sea y T-72 será BM3, lo que sea. Pero al final, la atrición de los sistemas es brutal. Si vamos cada vez a sistemas más selectos, pero menores, es como, por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue el GEMAT francés, hace unos cuantos años, que básicamente dijo que ya no se podría hacer más de la primera batalla. ¿Por qué? Porque es que al final vamos a ejércitos cada vez más pequeños, muy sofisticados, pero que no pueden aguantar una primera batalla. Por lo tanto, evidentemente, es necesario ir cambiando el paradigma.
¿Por qué? Porque los costes de los sistemas son imposibles de comprar y de sostener. Evidentemente también hay otros elementos que también lo estamos viendo y que también lo planteó Guillermo. La capacidad de computación de los sistemas es cada vez más elevada. Al final, las leyes de Moore también son casi determinantes, por lo tanto, evidentemente, implica ir cambiando cómo vemos todas las cosas. Claro, con todo lo que estamos comprando ahora o que estamos desarrollando ahora, serán cosas que las tendremos que mantener hasta 2050, 2060, 2070, en el contexto de un cambio de paradigma, de un cambio de paradigma de hacer la guerra de riesgos, de amenazas y que evidentemente vamos otra vez a conflictos posiblemente de alta intensidad, bien sea a nivel, hipotéticamente, nosotros aislados o en el marco de organizaciones internacionales, léase OTAN sobre todo. Por lo tanto, evidentemente, nosotros tendríamos, lo lógico es, si nosotros formamos parte de la OTAN y tenemos un problema no compartido, es desarrollar capacidades que sean las que, por retorno de euro invertido, sean las que más, digamos, disuasión o superioridad en el enfrentamiento nos den. Que sí que, evidentemente, la decisión final... Sí, perdona, Guillén. Sí. Este sería el cuarto reto, porque además es que se está liando todo muy bien, de forma muy natural. Os hemos visto, por un poco por memoria, primer reto, el alinear la política de defensa con una pretendida o deseable gran estrategia española. El segundo es pagar lo que se debe. El tercero es el pensar en el futuro a la hora de diseñar, ¿no?, y desarrollar esas capacidades. Hay una serie de rémoras importantísimas. Y el cuarto sería el ver qué nichos de capacidad interesan particularmente a España. Ya no a la OTAN en general, sino a España, que pueden atender, por un lado, a contingencias frente a la amenaza no compartida y que al mismo tiempo podamos poner a disposición de OTAN para además también, enlazando con el primer reto, aumentar nuestra influencia a nivel europeo, a nivel OTAN, porque sean capacidades que sean valoradas allí. Entonces, centrándonos ya en este cuarto reto, en esta cuarta cuestión, ¿cuáles serían, por ejemplo, esas capacidades que necesitaría España y que al mismo tiempo serían valoradas por nuestros aliados? Pues creo que al final todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos hablado múltiples veces y que evidentemente muchas de esas capacidades, y también hemos visto la carencia o la tenencia de ellas, cómo pueden realmente condicionar las operaciones militares. Obviamente, una de las primeras cosas que no viene de cerca, ni mucho menos, es, y que también evidentemente se tendrá que replantear bastante, es el tema de las capacidades A2AD. Y sobre todo, entre las capacidades A2AD, digo, antiacceso y negación de área. Pensemos que lo que tiene Rusia no es eso, no es conceptualmente esto, pero nosotros lo podemos simplificar así. Y sobre todo pensando a nivel de defensas antiaéreas integradas, que otros países parece que están también de una manera o de otra, digamos, con una visión más occidental o con una visión más, tomando Rusia como ejemplo, caso Marruecos, caso Argelia, pues parece que están desarrollando sobre todo defensas aéreas integradas, pues evidentemente... Si me permitáis, Guillén, recuerdo a los que nos escuchan el episodio 2 que grabamos contigo sobre esta cuestión, ¿no? Si Argelia estaba desarrollando un A2AD en el Mediterráneo occidental, donde explicas muy bien qué es el concepto de A2AD y qué capacidades estaría adquiriendo Argelia que podrían implementar dicho concepto. Pues, sí, perdona la interrupción. No, muchas gracias. Pues efectivamente, yo creo que capacidades para derrotar sistemas antiaéreos integrados o defensas antiaéreas integrados sería una prioridad fundamental. ¿Por qué? Porque esto lo puedes utilizar tanto contra amenazas no compartidas en el marco de la seguridad del estrecho, y también las puedes aportar a OTAN. Y son capacidades muy de nicho, muy, digamos, que realmente no son baratas, obviamente, pero tienen unos efectos estratégicos, unos efectos operacionales muy importantes.
Evidentemente, cuando estamos pensando en esto, y esto lo hemos visto en Ucrania, sobre todo la incapacidad que ha tenido Rusia, o todavía es pronto, digamos, para sacar lecciones o para extraer lecciones aprendidas, porque ahora, pero que sí que sabemos que ha habido de momento una incapacidad rusa para hacer labores de SEAT y de DEAT, es decir, de supresión y destrucción de defensas antiaéreas. Y lo hemos visto, claro, si no tiene capacidad de esto, después no puede tener superioridad o supremacía aérea. Y después ya vienen los otros elementos. Además, ha motivado que ciertos elementos aéreos acaben en tierra y que no puedan funcionar. Por lo tanto, evidentemente, este tipo de capacidades yo creo que son fundamentales. Además, vinculado con esto, una cosa que también venimos debatiendo desde hace mucho tiempo. Estas mismas capacidades contra A2AD o contra IATS, defensas aéreas integradas, también se pueden llevar a España. Es decir, pensemos que está cambiando la estrategia o está cambiando el mundo. Evidentemente, el estrecho de Gibraltar, como muy bien comentaste en el podcast tuyo sobre gran estrategia, es un choke point muy, muy, muy importante y que será cada vez más importante. En el marco de una competición cada vez más grande entre potencias, lo lógico, y sería una gran aportación a la seguridad europea, sería, evidentemente, incrementar la capacidad, de control del estrecho y, vinculado con esto, crear o generar capacidades de antiacceso y de negación de área, no solo por defensa aérea integrada, sino también, evidentemente, navales. Y esto, evidentemente, aquí podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Evidentemente el tema de submarinos, misiles antibuque, artillería, tubo y cohete avanzada, que esto es tubo y cohete de largo alcance, que esto también se puede aportar y se debería aportar a la OTAN, y evidentemente otros elementos que también son fundamentales, también vinculados con el tema de intentar montar capacidades de A2AD o contra A2AD, es sobre todo tener o establecer un sistema de mando y control completamente conjunto e integrado. Como tienen, por ejemplo, como intentan establecer los estadounidenses con el JADC2, pues aquí también sería necesario hacer. ¿Por qué? Porque al final cada uno de los ejércitos tiene sus propios sistemas de control. Sí que hay un sistema de control integrado, pero es necesario integrar cada vez más este tipo de cosas. También, obviamente, yo a lo que haría también para a nivel de desarrollo de OTAN y también para integrarlo a nivel España y para poderlo conectar a OTAN, que son sistemas de gestión del campo de batalla avanzados. ¿Por qué? Porque esto evidentemente te permite multiplicar la capacidad de ciertos sistemas. Obviamente también vinculado con todo esto, un elemento que yo considero fundamental, y aquí también sería una gran aportación a la OTAN y también para España, es mejorar, modernizar las defensas antiaéreas integradas nuestras. Es decir, aquí tenemos algunos sistemas que están completamente obsoletos y se deberían reemplazar. Y estoy pensando sobre todo en los sistemas Hawk. Si tú montas, si se logra montar una defensa antiaérea integrada tanto en la región del Estrecho como que se pueda conectar con la defensa antiaérea integrada de la OTAN en el este, esto evidentemente sería un asset muy bueno. Y esto además, junto con estos elementos también son importantes. ¿Por qué? Porque permiten, y ahora que tanto en el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas del 2021, que se hace bastante referencias, y el GEMAT también está haciendo bastante referencia a esto también nos permitiría incrementar la capacidad de disuasión, porque es fundamental, y esto lo hemos visto en el este y lo volveremos a ver. La capacidad de disuasión es fundamental. La disuasión es cara, pero la disuasión es lo que te permite, uno, controlar escaladas, y después que, evidentemente, hay países que es imposible, o hay actores que es imposible disuadir, y esto está más que demostrado, pero como mínimo permite incrementar el cálculo estratégico. Por lo tanto, evidentemente, y esto implica
no solo todo lo que he dicho, ¿no? Sino también, obviamente, capacidades, como aquí ya se comentó en algún otro podcast, de operaciones electromagnéticas, por ejemplo, y evidentemente cosas que realmente impongan altos costes sobre el adversario. Y esto, evidentemente, ahora que volveremos otra vez a marcos de disuasión clásica contra Rusia, yo creo que son capacidades fundamentales, porque evidentemente, y esto son capacidades estratégicas. Claro, ¿cuál es el problema que hay? Que puede ser un asunto complejo, que evidentemente, cuando hablamos de capacidades de estas, esto implica, por ejemplo, artillería, cohete y tubo, que también lo hemos visto en Ucrania, evidentemente, cosas que, digamos, son muy militares, muy de defensa. Y esto, evidentemente, implica que el poder político entienda algo que es evidente, que la capacidad de disuasión es precisamente esto. Pero claro, pero también nos implica también otra cosa, que la disuasión sin voluntad política no es disuasión. Por lo tanto, esto nos lleva a otros elementos. Otro elemento que yo, evidentemente, invertiría, pero es que no es una cosa de futuro, es una cosa de pasado, es en sistemas, en drones de combate más o menos barato. Hemos visto ya el caso de los TB2, sobre todo los primeros días de las batallas, y sobre todo municiones merodeadoras. ¿Por qué? Porque esto es el presente, es el pasado inmediato, es el presente y es el futuro. Y esto, evidentemente, la capacidad para derrotar a unidades mecanizadas se ha visto muchísimo. Esto sería, a grandes rasgos, las capacidades que yo invertiría sobre todo a corto plazo. ¿Por qué? Porque son cosas que necesitamos a corto, medio y largo plazo, pero sobre todo pensando en capacidad de combate de alta intensidad. Y para esto, y para que esto suceda, necesitamos sobre todo capacidad de disuasión. Bueno, espectacular, Guillén. La verdad es que ha estado muy bien. Y esto que cuenta al final es que es clave y conecta con todo lo anterior, con esa cuestión de la cultura estratégica hasta hace no mucho. Y no sé si ese tabú se ha roto en el caso de España. En nuestro país, la clase política no quería escuchar hablar de armar los drones. Y eso que tenemos 4 Predator B y que tampoco ahora mismo tendría mucho sentido armarlos porque más bien son un asset de inteligencia estratégica, pero el mero concepto, ¿no?, de armar drones ya a algunos le ponen nerviosos, ¿no? Y estamos en un mundo que ya no puede andarse con esas cosas. Bueno, Guillén, una charla espectacular, la verdad, una sesión magistral. Y aquí hay muchísimos temas, a conectar también con muchas cuestiones que hemos ido tratando a lo largo del podcast y que irán saliendo en nuevos episodios, donde, por supuesto, pues seguimos contando contigo. Y nada, que una gozada. La verdad es que es un placer hablar, o sea, de estas cuestiones que nos gustan a todos y además con el conocimiento profundo y directo que tienes. Así que, pues nada, que continuamos con ello. Sí, muchas gracias. ¿No? Y sobre todo ahora quedará la segunda parte, que es pensar sobre todo en cómo intentar gestionar todo esto pensando en el entorno 2035, que lo tenemos ya casi. Y claro, y una cosa es la lista de la compra que he hecho, entre comillas, y otra cosa es si es posible hacerlo, porque claro, porque al final lo que he dicho antes, una cosa es lo que se debería hacer y otra cosa es los condicionantes que hay sobre la obtención de los sistemas, que aquí ya entran consideraciones políticas, de política industrial e industriales y sociales, obviamente. Por lo tanto, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que puede ser, pero evidentemente es lo que comentas tú. El paradigma de la posguerra fría yo creo que ya ha reventado y obviamente implica cambiar y implica replantear muchísimas cosas. La Ucrania nos ha reventado en la cara en el sentido de que los europeos creíamos que esto era imposible. Lamentablemente, muchos veníamos diciendo que esto era posible y probable y al final, pues lamentablemente ha sucedido y vamos a sistemas bastante más inestables. Y esto, evidentemente, lo lógico sería acabar o cambiar completamente de paradigma en materia de cómo hacemos las cosas y tomarnos más en serio los asuntos de defensa. Que yo creo que esa es la lección principal, porque, a ver, este episodio se puede, no sé, ver desde una perspectiva muy pesimista y de echarse a llorar, que tiene razones para ello,
pero tratando de ser positivos, ¿no? Que siempre hay que serlo, o sea, pues ser proactivos y buscar soluciones a los problemas. Aquí has hecho una cosa que es necesaria, que es diagnosticar una serie de retos que son graves, que son importantes y, oye, que esto es esencial para la prosperidad del país, incluso para la propia seguridad y para garantizar nuestra integridad territorial, porque somos un país que hay otro cercano que reclama su territorio. Y no siendo ese el único problema, pues vivimos en un mundo cada vez más convulso. Entonces, yo creo que aquí nos das una imagen muy realista de cuáles son los problemas y cómo son problemas en buena medida malditos que están interrelacionados, y de lo que se trata es de tomar conciencia de ellos y de asumir responsabilidad política, una orientación de servicio público y entre todos pues empezar a buscar soluciones. O sea que no está todo perdido y no queremos transmitir esa imagen en el podcast, pero sí, bueno, pues ofrecer una imagen real y a partir de ahí, bueno, pues apelar a la responsabilidad colectiva. Así que muchísimas gracias, Guillén. De nuevo, un auténtico placer y bueno, y que seguimos en próximos episodios. Exactamente. Muchísimas gracias a ti, y ganas ya de grabar el siguiente. Pues sí. Vamos, y ahora mismo, en fin, ya nos pondremos con ello, ¿no? en la programación, porque la verdad es que con todo esto de la guerra de Ucrania se nos ha trasfacado un poco los planes que teníamos, pero vamos, seguro que hay cosas muy interesantes que podemos ir comentando. Pues un abrazo, Guillén. Otro, muchas gracias.